Buenas noches y comencemos con esta historia de terror. En las familias siempre se heredan cosas. Muchas veces, además de las posesiones materiales, también se heredan conocimientos y trabajos, como es el caso de mi familia. Se dice que muchos de nosotros poseemos un don que nos permite ver y hacer cosas que las personas comunes no pueden. Nos llaman brujas, adivinas, chamanes, entre otros tantos nombres. Lo cierto es que así como algunos son zapateros y luego el negocio para sus hijos, mi madre es bruja, lee las cartas, la mano, ve el futuro, hace trabajos de amor, entre otras cosas. Fue mi abuela la que le enseñó y luego ambas me enseñaron a mí. Al principio me parecía emocionante, luego fui aprendiendo que era una gran responsabilidad, pues la verdad es que quienes tienen este conocimiento pueden engañar, mentir y hacer mucho daño a otras personas. Mi abuela cuenta que este don va pasando de generación en generación en la familia, a veces a hombres, pero más comúnmente a las mujeres. Ella me contaba que todo había empezado con un antepasado, una mujer indígena que era hija de un chamán. Fue durante una época posterior a la llegada de los españoles al continente. Dicen que ella se enamoró de un gitano que venía en un barco proveniente de España. Tuvieron una relación, pero el hombre había prometido casarse de regreso a su país. Sin embargo, decidió quedarse con ella y romper su promesa. Así que de esa unión nació un linaje de brujas y adivinos, aunque algunos pensaban que más que un don era una maldición por no haber cumplido su promesa. Yo realmente no sé qué tan cierto es esta historia, pero esta era lo que mi madre y mi abuela contaban a quienes preguntaban por el oficio heredado de nuestra casa, en especial a sus clientes. El caso es que yo me crié viendo esto, para mí era algo normal. Todos sabían que mi madre era algo así como una bruja, y desde pequeña aprendí a leer la mano y las cartas. Descubrí que tenía el don, lo veía como un pasatiempo. Además, a mis amigas les gustaba, y siento que de alguna manera esto hizo que las personas me respetaran o quisieran juntarse conmigo. Un día nos dejaron una tarea. Debíamos hacer una exposición en grupo. Por alguna razón que ya no recuerdo, dejamos el trabajo para lo último. Así que el día anterior a la entrega, acordé con mi grupo que nos quedaríamos en mi casa para hacer el trabajo y no tener problemas. Éramos 4 amigas. Recuerdo que tardamos varias horas en terminar, pero al hacerlo decidimos relajarnos y ponernos a hablar, hasta que una de ellas me pidió que les leyera el futuro. Empezamos con el péndulo a adivinar cuántos hijos tendríamos. Supongo que muchas niñas a esa edad suelen hacer ese tipo de juegos. Por lo general se utiliza una aguja colgando de un hilo, pero yo tenía un péndulo hecho de vidrio de color negro que mi abuela me había regalado. Como siempre, le pedí a una de mis amigas que extendiera la mano, que no debía estar ni muy estirada ni completamente cerrada. Entonces hay que disponerse energéticamente. Le pedí que pensara con intensidad en su futuro y se concentrara. Luego puse el péndulo sobre la palma de su mano. Hay que hacer un movimiento hacia arriba y abajo, pero sin llegar a tocar la mano. No sé cómo explicarlo, pero hay un momento en el que se siente una especie de vibración clara que para nosotros era más un juego en ese momento. Pero lo curioso era que siempre que hacíamos esto a Juana, mi mejor amiga, no le salía nada. Bromeábamos con que no iba a tener hijos y al final ella decidía que tampoco estaba muy interesada en eso. Después pasamos a la lectura de manos, que a mis amigas siempre les parecía más interesante, pues el péndulo, como ya les dije, podía asimilarse más como un simple juego de niñas. Entonces las empecé a leer la mano, a cada una. Cuando estaba haciendo la lectura de mi mejor amiga, vi algo que me hizo entender por un momento. Nunca antes había visto una línea de vida tan corta. De hecho, antes de ese día no recordaba que ella la tuviera así. Ella notó mi reacción y me preguntó qué había visto. Entonces le dije que en comparación a las otras amigas que estaban con nosotros, su línea de vida era mucho más corta.
Ella quería saber qué significaba, y aunque yo temía conocer la respuesta, le dije que no estaba segura. Intenté sonar despreocupada, pues la verdad es que a medida que nuestra vida avanzaba vamos tomando diferentes caminos, así que nuestro destino va cambiando. Nada está escrito. Entonces se me ocurrió decirle que mejor veríamos una película, pero Juana no había quedado satisfecha con la lectura, y en ese momento ella era la única persona a la que yo le había contado que ya sabía cómo hacer la lectura de las cartas, así que me insistió en que lo hiciera. Ella quería saber qué significaba la lectura de su mano, y aunque al principio yo no quería, terminé aceptando porque todas me insistieron mucho. Así que fui por las cartas que mi mamá tenía guardadas en su armario. Intenté que ella no se diera cuenta, pero en alguna forma presintió lo que estaba haciendo, y me llamó desde la sala en donde estaba viendo televisión. Le dije que solo estábamos pasando el rato, porque ya habíamos terminado nuestro trabajo de la escuela. Ella me dijo que no iba a prohibirme nada, pero que una vez que supiera algo era casi imposible cambiarlo. Yo no le presté mucha atención, pues tenía prisa de regresar con mis amigas. Volví a mi habitación. Todas estaban emocionadas por preguntar cosas sobre sus vidas amorosas. Por un momento pensé que Juan haría eso, pero cuando su turno llegó decidió preguntar por qué su línea de vida era tan corta. Entonces puse 3 cartas frente a nosotras y empecé a voltearlas una a una. La primera era la torre. Yo la interpretaba como un cambio, un evento determinante e irreversible. La segunda era la carta de la muerte, y aunque muchas personas la interpretan como algo malo, no necesariamente significa eso. Es más un presagio, algo inevitable o el final de una etapa, y la última carta era el colgado. Esta carta podía ser tan positiva como negativa. Yo sabía que era una señal de martirio o sacrificio, pero lo que me dejó sin palabras fue que todas sus cartas salieron al revés. Esto suele ser un mal presagio. Intenté hablar con ella, pensé que la lectura estaba muy influenciada por pensamientos negativos que ella tenía con respecto a su línea de vida. Finalmente mis amigas empezaron a hacer bromas y a pedirle que se relajara. Ella me preguntó si todo iba a estar bien, y aunque yo tenía un mal presentimiento, le dije que sí. De verdad pensaba que todo estaría bien, solo le pedí que se cuidara mucho. Después de esto, vimos una película y nos acostamos a dormir pasando la medianoche, así que como era de esperarse al día siguiente, nos despertamos tarde. Para poder llegar a la escuela nos arreglamos lo más rápido que pudimos. Salimos a la calle y tuvimos que agarrar un taxi, porque normalmente había un bus que nos transportaba, pero por la hora no pudimos utilizarlo ese día. Así que nos subimos al taxi. Empezamos a pedirle al conductor que fuera lo más rápido que pudiera, pues no podíamos quedarnos por fuera. Habíamos trabajado tanto en esa presentación la noche anterior porque era parte de la nota final de una de las clases, así que estábamos muy apuradas. No recuerdo exactamente cómo pasó, pero en medio del tráfico y la prisa mientras pasábamos un puente que conectaba 2 puentes sobre un río, el conductor perdió el control del vehículo y caímos varios metros. Recuerdo haber sentido mucho miedo mientras caímos y luego perdí el conocimiento. Desperté en el hospital esa noche y me encontré con la noticia de que Juana era la única que no había sobrevivido al accidente. Al día siguiente pude salir a tiempo para el funeral. Toda la escuela asistió al velorio, muchas fueron hasta el cementerio. Yo me sentía devastada. Recuerdo que en un momento cuando estábamos en el entierro, sentí que ella estaba ahí. Cuando observé hacia donde sus padres estaban, vi la luz con la forma de una silueta. Era ella, pero nadie más podía verla. Esa misma noche tuve un sueño, pero más que eso siento que fue la forma en que mi amiga se despidió de mí. En el sueño estaba en una especie de bosque. Los árboles eran muy altos. Podía escuchar el sonido de una cascada a lo lejos. Entonces alguien me tomaba de la mano. No podía ver claramente su rostro, pero escuchaba su voz. Era mi amiga. Empezó a hablarme, y era como si estuviera leyendo mis pensamientos. Yo creía que si de alguna manera hubiera sido más acertada con las predicciones de su futuro, tal vez había podido evitar el accidente, pero ella me dijo que había cosas que no se pueden cambiar. No debía sentirme culpable por nada. Luego se despidió y no volví a verla. Siempre me preguntó si había sido la única en verla. Nunca tuve la oportunidad de hablar de eso con las amigas que se habían quedado en mi casa.
Después del desafortunado evento, ellas dejaron de hablarme por varios meses. Después me confesaron que también se sentían algo culpables y habían empezado a temerme. La verdad es que nuestra amistad nunca volvió a ser igual. Además, mis otros compañeros se enteraron y ya nadie quería estar cerca de mí. Hasta que después de un tiempo todos empezaron a olvidarlo. Pero durante esa época de mi vida reflexioné sobre el don que mi familia me había heredado. Decidí que no quería seguir el camino de mi mamá y mi abuela, porque hasta el día de hoy pienso que hay cosas que es mejor no saber. Lo que voy a narrar me ocurrió en el 2015. En el bosque muerto, un lugar maldito. Un bosque que no es un bosque. Un lugar tan siniestro y tan oscuro que más que parecer un eterno lleno de vida, parece un lugar muerto. El bosque muerto. Por aquel entonces, yo me la pasaba en Facebook, la gran parte de mi tiempo libre buscando gente de todo el mundo para agregar. Ya sabes, si conoces gente nueva, puedes aprender cosas nuevas. Y por casualidad del destino me hice muy amigo de un sujeto de España que vivía en Dinamarca. Ambos éramos fanáticos de una banda de metal originaria de Suecia. Así que un día esta banda realizó un gran tour por todo el continente europeo. Y en un arranque de loquera me puse de acuerdo con el tipo español y nos fuimos varios días siguiendo el tour de la banda. Al quinto día de la gira, los conciertos tomaron una pausa de 2 días. Nosotros decidimos adelantarnos a la siguiente ciudad y esperar ahí hasta que la banda llegara para el concierto. Nos hospedamos en un hostal barato, de esos donde te toca compartir habitación con varias personas al azar. Esa noche estuvimos platicando con algunos de los que compartíamos habitación. Era gente de toda Europa. Afortunadamente, todos hablaban inglés. Yo jamás he sido muy bueno aprendiendo idiomas, pero el español sí era bueno, así que lo que yo no entendía, él me lo traducía. Un tema nos fue llevando a otro, y en algún momento pasamos de estar hablando de películas a estar hablando sobre cosas paranormales y sitios extraños. Todos comenzaron a hablar sobre un bosque en particular, que estaba en la ciudad en la que estábamos, un bosque al que solo extranjeros se atreven a entrar. Hasta los lugareños le tenían mucho miedo. Dijeron el nombre, pero estaba en otro idioma. Era de esos idiomas raros que son imposibles de pronunciar, así que, por tanto, no lo recuerdo. Pero alguien dijo que se traducía literalmente como el bosque muerto. Uno a uno comenzaron a contar pequeñas historias que se decían sobre este bosque. Recuerdo que mencionaron que los árboles tenían formas extrañas. También algo sobre que cuando estás dentro puedes ver que el sol se comporta de una forma diferente. Alguien dijo que los celulares y las brújulas no funcionan del todo bien en ese bosque. Claro que todo eso lo decían porque alguien más se los había dicho. La realidad era que ninguno de ellos había estado en ese bosque. Total, así quedó. El tipo español y yo nos convencimos mutuamente que sería una gran experiencia que no nos podíamos perder. Entonces, al día siguiente por la mañana cargamos algunas botellas de agua, frituras y galletas, metiendo todo en las mochilas y nos fuimos al famoso bosque. No planeábamos hacer una gran incursión de 8 horas, además el bosque no era tan grande. Nosotros simplemente queríamos adentrarnos un poco y luego salir, eso era todo. Cuando llegamos a la zona, mi primera impresión fue un poco decepcionante. El bosque no se veía ni tan imponente ni tan tenebroso como me lo habían platicado. Entre broma y broma, mi compañero y yo nos fuimos adentrando a paso lento en aquel bosque. Apenas habíamos caminado como unos 5 minutos, si no es que menos, cuando nos encontramos con el árbol más extraño que jamás habíamos visto. Era bastante alto, más que una palma o un pino delgado, pero lo que llamaba la atención de este árbol era la forma de su tronco. Era curva. Literalmente parecía un arco que salía del suelo. Aún a día de hoy no logro entender cómo es eso posible, pero lo afirmo porque pude verlo con mis propios ojos. No fue el único árbol así que vimos, había más, no sé cuántos, obviamente no los iba a contar, pero no eran pocos. Seguimos caminando como unos 60 metros más o menos, cuando vimos algo que estaba todavía más fuera de lugar que los árboles curvos. Una llanta pasó rodando avanzando a un buen tramo hasta que perdió el balance y cayó entre la tierra de los árboles.
Era imposible ignorar aquella peculiaridad tan llamativa. Por supuesto que nos acercamos a mirar, pero con cada paso que dábamos a la llanta se iba perdiendo, como si se tratara de una ilusión óptica. Y en efecto, cuando llegamos hasta donde se supone que había estado, no había absolutamente nada ahí. En eso me dio mala espina, sentí como si el bosque quisiera jugar con nuestras mentes para que nos perdiéramos ahí dentro y alimentarse de nosotros, de nuestra energía, de nuestra carne. Le dije a mi colega que mejor regresáramos. Él estuvo de acuerdo. El problema es que luego de caminar por hora y media, según mi reloj, no lográbamos salir del bosque. Nos recargamos sobre unos árboles para intentar ubicarnos. En ese momento el español me dijo que estábamos dando vueltas en círculos y le respondí que eso era absurdo, que no podía ser así. Él paró demostrando que tenía razón. Vació una botella de agua a los pies de un árbol, haciendo que se formara un poco de lodo. Dije que siguiéramos caminando y que seguramente nos íbamos a volver a encontrar con ese árbol que tenía lodo. Decidí contar mis pasos. No sé por qué creí que eso ayudaría en algo. Bueno, antes de llegar a los 500 pasos, nos volvimos a encontrar con ese árbol que tenía lodo a los pies de su tronco. No tenía ningún sentido. Lo que sea que estuviera ocurriendo en ese sitio se escapaba de todo lo posible de la comprensión. La explicación lógica se me escapó de las manos. Intenté tranquilizarme, inhalé profundo y exhalé con calma. Miré al cielo y le propuse al colega que camináramos siguiendo al sol. Así no podríamos dar más vueltas en círculos. Estuvo de acuerdo. Así que eso fue lo que hicimos. Una hora después vimos algo diferente que no habíamos visto hasta este momento. A lo lejos se alcanzaba a distinguir una zona libre de árboles, como si la naturaleza no creciera ahí por alguna razón. Mi instinto de supervivencia o quizá mi cobardía me hizo decidir no avanzar más. Volteé a todos lados pensando en qué dirección tomar. Decidimos por rodear esa zona sin árboles, sin acercarnos demasiado, simplemente manteniéndolo a la vista para sacar la vuelta. Por más que caminábamos, no lográbamos rodear la zona, parecía infinita. Ya agotado decidí mirar el reloj. Marcaba las 11 de la noche, pero el sol seguía sobre nosotros. Le comenté al colega español y me hizo recordar lo que nos habían dicho sobre que algunas cosas no funcionan bien en aquella zona. Continuamos caminando. Entonces a lo lejos vimos a una persona. A ambos nos dio algo de desconfianza, así que nos detuvimos. Comenzamos a hacerle señas y a gritarle para ver su reacción, pero no respondía. Parecía que ni siquiera se percataba de que nosotros estábamos ahí. Yo, un poco en broma, le dije al colega que seguro también se trataba de una ilusión, al igual que la llanta. Él me miró fríamente y dijo que debíamos acercarnos para estar seguros. Al estar caminando en su dirección, pasaba lo mismo que con la llanta. Su figura parecía desvanecerse en el entorno, como cuando crees que hay agua al final de la carretera, pero cuando te acercas, descubres que no hay nada ahí. Pues así. Mejor dimos media vuelta, pero algo cambió. A lo lejos, podíamos ver a una persona colgada de un árbol. Nosotros habíamos pasado por ahí hace pocos minutos y esa persona no estaba ahí. Definitivamente no nos íbamos a acercar, así que nuestra situación era tener un cadáver al frente o una falsa persona detrás y una misteriosa área infinita a la derecha. Lo único que nos quedaba era ir hacia la izquierda. Comenzamos a correr después de que escuchamos ramas partirse, como si alguien se estuviera acercando a nosotros. Afortunadamente, logramos salir sanos y salvos. Estuvimos dentro del bosque menos de media hora, porque sé a qué hora salimos del hotel. Y si sumamos el tiempo que se hace de ida y vuelta al bosque, lo comparo con la hora del reloj del hotel, daba como 20 minutos de diferencia. Yo sentí que fueron horas, pero no. Tal como nos habían dicho, ahí adentro el tiempo funciona diferente. Eso fue todo por el video de hoy y espero que tengan unos dulces sueños.